Como es habitual, seguimos conociendo más acerca de la salud de nuestros pies. Nos hemos acercado hasta la clínica Podología Avanzada. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de lo que vienen siendo los últimos avances en materia de salud del pie, todo lo que respecta a las ayudas, esas herramientas que tenemos cuando nuestros pies no están al 100%, ¿no? Sí, actualmente ya la podología y todo lo que es el tratamiento del pie y de las diversas patologías ha avanzado muchísimo. No tiene nada que ver cómo se trataba antes un callo o unas plantillas de las de antes, ortopédicas, a lo que se hace ahora. O sea, tenemos ahora una evolución que realmente merece la pena que la gente sepa que no es lo de antes, que hay soluciones y que muchas veces la solución no es lo que se imagina. Vamos a poner quizás a la gente que nos esté viendo un poco en contexto, por ejemplo, en lo que respecta a materiales y otra serie de cosas cuando nuestros pies no están muy bien. ¿Cuál era lo que se utilizaba antes y lo que se utiliza ahora? Por ejemplo, se me ocurre en unas plantillas. Sí. Antiguamente los materiales en ortesis plantares eran pues o una de dos, pasábamos a unas rigideces extremísimas que bueno, pues incluso luego se ha sabido que no son buenas para corregir a niños que se les ponían plantillas incluso hasta de metal, pero bueno, eran unos polímeros muy duros. Y luego por otro lado teníamos todo lo contrario, plantillas de EVA, de lo que se hacen las muñecas fofuchas, ¿vale? La EVA, pues es un etileno y es muy blandito. Entonces, claro, teníamos los dos extremos, pero ninguna de las dos hacía la función suficiente en ninguno de los casos. O sea, porque, bueno, en el caso de necesitar que algo, de dar acomodación al pie y ponerle blandito, pues muy bien, una de EVA, y todavía se sigue utilizando. Y son muy efectivas, en algunos de los casos es la mejor. Pero ahora ya hay otros materiales, tenemos polipropilenos, tenemos resinas, tenemos fibras de carbono. Entonces ahora eso que antes era muy duro o muy blando, ahora tenemos una respuesta en ballesteo. Entonces se ha puesto muy de moda las deportivas, Butterfly, que sí han batido récord y tal, y es porque llevan una fibra de carbono interna que hace una respuesta de devolución de fuerzas. Entonces, ahora mismo los niños, les pones las plantillas y todos, y es que no hay ni una sola mamá que me diga que no se las quiere poner, porque el niño se nota que corre mejor y que realmente él tiene una respuesta en su pie muchísimo más funcional de lo que tal. No, eso de los dolores, de las botas ortopédicas, bueno, salvo casos muy extremos, ya no se hace, ¿de acuerdo? Y con respecto a los deportistas, pues tenemos... No, yo creo que no hay ningún deportista de élite que ahora mismo no lleve unas plantillas hechas a medida, porque todos tenemos pequeñas dioptrías y todos tenemos pequeños grados que mejorar, ¿no? Y al final le haces algo a medida con 1 milímetro aquí, otro aquí, y mejoras esa calidad de respuesta deportiva. También en lo que respecta a lo que es el propio estudio del pie, de cómo se hacía antes a cómo se hace ahora, claro. Nada que ver. No, por supuesto. Claro, antes era ver un pie plano y poco más, se veían un poco las articulaciones y no se valoraba el conjunto. Ahora mismo se valora el conjunto articular, pero ya no solamente del pie, sino de pie, tobillo, rodilla, cadera y después por otro lado el muscular, que es importantísimo, que es que hay veces que solo tienes que mandar unos ejercicios al paciente para que reestructure esa musculatura y salga adelante esa funcionabilidad y esa biomecánica correcta, ¿sabes? Que hay veces que simplemente es un acortamiento o una deficiencia muscular. También en el propio calzado que se puede encontrar el consumidor en el mercado, quizás un calzado más concreto para la actividad física, también nos encontramos esos avances en los materiales, ¿no? Sí, para bien y para mal. Para bien y para mal. De hecho, encontramos algunos materiales que dices, buah, en deportivas, que son, pues eso, lo que hemos hablado, una fibra de carbono metida en una deportiva, diferentes densidades de foams, de polipropilenos también integrados, y luego desgraciadamente nos encontramos también con materiales hiperduros y de mala calidad
que no dejan flexar, que no dejan actuar al pie con libertad, que nos impiden un movimiento natural y nos lesionan. Entonces hay que darse con un poquito de ojo, porque siempre se ha echado la culpa a los tacones, que era como muy obvio, pero es que hay también otras cosas que nos perjudican. En el calzado masculino no tanto, porque al fin y al cabo no ha evolucionado tanto, pero sí en las modas actuales de suelas gruesas, de esparto. El esparto es muy bueno, pero si el esparto no flexa nada tampoco nos conviene, esas cosas. Sí, hay que estar un poquito ojo a visor. No solo en lo que a materiales se refiere, tanto en calzado como en ayudas para esos pies cuando no están al 100%, sino también en lo que son los procedimientos de intervención en cuanto cuando encontramos algún problema. Alguna patología. Bueno, pues ahora mismo también no tiene nada que ver el tratamiento de un juanete como se hacía antes, quirúrgicamente, a como se hace ahora. Seguimos manteniendo, algunas técnicas todavía son muy funcionales y llevan 50 años, pero también hay otras técnicas más modernas que siempre que se puedan, por mínima incisión se puede hacer, y eso conlleva un posoperatorio y una recuperación que no tiene nada que ver. En las fascitis, en los espolones, pues es que ahora ya se sabe que el espolón no duele. Ese hueso que se ve precioso en la radiografía, hay mucha gente que tiene su espolón y no duele. Lo que duele es la fascitis y todo lo que acompaña, toda esa inflamación que acompaña alrededor. Entonces, podemos aplicar PRP, podemos aplicar colágeno, ondas de choque, láser. Hay una cantidad de abanico de tratamientos para que eso deje de doler, que me parece absurdo que haya pacientes que me dicen, no, es que me han dicho que esto me tengo que aguantar un año. Un año vas a estar cojo. Bueno, pues no sé, pero no lo veo muy viable. Y realmente es que hay 1000 tratamientos para ir aplicando desde cero, desde cosas muy sencillas como un vendajito, a ir diciendo, bueno, pues electrólisis también, con una pequeña aguja, entramos en el punto de lesión de tendón ecográficamente o de la fascia, ecográficamente localizamos dónde está esa lesión y metemos una corriente que lo que hace es favorecer la cicatrización y la evolución a desinflamar esa lesión. Entonces hay tantas cosas que ahora mismo se han implantado para el tratamiento de las lesiones y de la cirugía y del tratamiento del pie que no merece la pena estar con un dolor continuo. Mismamente la uña encarnada. La uña encarnada es algo que les lleva acompañando a pacientes años y años y por miedos no se operan o no se hacen otras técnicas que se lo resuelven. Y al final es que es una técnica que no lleva ni puntos, que es simplemente curarse una semanita como si tuvieran una herida y se recuperan y se ha acabado y se ha olvidado el problema. Algo que les da problemas cada 2 meses. Hemos hablado así a grandes rasgos de los últimos avances en lo que respecta al mundo de la podología y creo que de alguna manera esto también puede ayudar a que quizás cierta gente que no trata o que está aguantándose los dolores simplemente por quizás pensar en cómo eran estos procesos antes puede ser una de las... Sí, de las razones por las que no vienen. Pues hay pacientes que te vienen y te dicen, pero me vas a hacer daño. Y dices, no, porque ahora mismo tenemos muchos tratamientos que no duelen, cuando los realizamos no duelen, y luego pues tenemos anestesia. Entonces, si hay algo que tiene que doler mucho o lo que sea, pues al paciente se le comenta, oye, mira, vamos a ver, si te duele, pues te anestesio. Y ya está, y no hay que estar sufriendo. Y la mayoría de las cosas no duelen, ¿de acuerdo? Y cuando hay que hacer un tratamiento que conlleva algo de molestia o de dolor, se le informa al paciente, oye, mira, esto te puede molestar algo porque te tengo que pinchar, te tengo que poner, claro, si tienes que ponerle un colágeno o ponerle una infiltración de ácido hialurónico, el pinchazo es inviable, o sea, es algo necesario. Pero bueno, pues al final desinfectas, le echas un poquito de frío, pues utilizas la aguja más fina, esos pequeños detalles que hacen que sea muy llevadero. Y cuando no va a ser llevadero, pues para eso están las anestesias.
es quitarte miedo, pero la mayoría de los tratamientos no necesitan un tratamiento anestésico. Bueno, Ana, muchísimas gracias por seguirnos mostrando más sobre la salud de nuestros pies y nos vemos en el siguiente programa. Gracias.